Como narrador que adelanta lo que viene en * Valle Salvaje, este episodio se siente como un punto de no retorno. El valle entero queda suspendido en una tensión asfixiante, donde cada decisión tomada pesa más que nunca y nadie parece tener una salida limpia. La amenaza que se cierne sobre Luisa no solo revela la cara más cruel del poder del duque, sino que actúa como la chispa que enciende todos los conflictos que llevaban tiempo acumulándose en silencio. Nada ocurre de manera aislada. Cada gesto, cada palabra y cada silencio resuena en todos los rincones de Valle Salvaje. La rebelión callada de Alejo, el ultimátum desesperado de Adriana, las maniobras cada vez más oscuras de Victoria y el juego peligroso de Damaso forman parte de una misma red, una trampa que se va cerrando lentamente. En el centro de esta tormenta emerge José Luis, un hombre acostumbrado a imponer su voluntad sin resistencia, pero que ahora se enfrenta a una disyuntiva que amenaza con quebrarlo por dentro: seguir siendo el duque inflexible o aceptar que el poder absoluto exige un precio demasiado alto. Sus silencios dicen más que cualquier discurso. En su mirada se percibe una grieta profunda, una duda que nunca antes se había permitido. Frente a él, Adriana encarna la fuerza del amor llevado al límite. Está dispuesta a sacrificarlo todo con tal de evitar una injusticia, incluso si eso significa poner en riesgo su propia estabilidad y la seguridad de su embarazo. Su determinación no es ruidosa, pero sí implacable. Victoria, en cambio, se hunde cada vez más en su propio laberinto. La humillación que ha sufrido no la detiene, sino que la impulsa a redoblar sus artimañas. Se convierte en una figura imprevisible, peligrosa, capaz de arrastrar a todo el valle en su guerra personal. Su resentimiento crece como una sombra que amenaza con devorarlo todo, demostrando que la venganza puede ser tan destructiva como el poder que dice combatir. Damaso se mueve entre la amenaza y la astucia, añadiendo una capa de incertidumbre que impide cualquier desenlace sencillo. Nada con él es claro, y cada uno de sus movimientos parece calcularse al milímetro. El pasado, por su parte, regresa con fuerza a través del encuentro entre Braulio y Luisa. Una pregunta aparentemente inocente encierra un peligro mortal, recordando que los secretos enterrados jamás permanecen ocultos para siempre. En ese cruce de miradas se condensa el espíritu del episodio, la sensación de que el tiempo se agota y de que una sola palabra puede cambiarlo todo. Valle Salvaje queda suspendido en una calma tensa, como si el valle entero contuviera la respiración antes de un estallido inevitable. Amor, traición y poder se preparan para enfrentarse sin máscaras. El malestar que dejó el encuentro entre Alejo y Braulio no se disipa. Al contrario, se instala como una inquietud persistente que acompaña a Alejo a cada paso. Mercedes percibe ese peso en el silencio de su sobrino, en la forma en que evita las miradas y en la rigidez de sus gestos. Decide hablar con él una vez más, convencida de que callar solo agranda los miedos. Le recuerda que Domingo no fue una víctima inocente, que su crueldad marcó a muchos y que cargar con una culpa eterna solo le robará la posibilidad de seguir adelante. Alejo escucha, asiente, pero apenas responde. El problema ya no es solo el recuerdo de Domingo, sino la amenaza latente que representa su hijo. Braulio se mueve por Valle Salvaje con una cortesía inquietante, sin exigir explicaciones ni formular acusaciones directas. Sin embargo, su mera presencia altera el equilibrio de todos. Alejo siente que cada conversación es una prueba, que cualquier error puede delatarlo. La sospecha de que Braulio no haya venido solo por la boda, sino por algo mucho más oscuro, lo mantiene en constante alerta. Mientras tanto, Bárbara revive una y otra vez la conversación que tuvo con Braulio. Haberle contado la historia de Alejo y Luisa fue un impulso nacido del deseo de proteger, pero ahora duda. Braulio escuchó con demasiada atención, como si midiera cada palabra. Bárbara teme haber abierto una puerta que ya no podrá cerrar, aunque en el fondo sabe que en Valle Salvaje proteger a los suyos es una ley no escrita que todos obedecen, incluso cuando el precio es demasiado alto. En paralelo, la vida sentimental de Martín comienza a resquebrajarse en silencio. Francisco, siempre atento a los cambios de ánimo, no tarda en percibir que algo no va bien. Las miradas esquivas, las palabras a medias y los silencios prolongados anuncian que otro conflicto está a punto de estallar. Martín carga con una pena profunda, una resignación amarga que se refleja en su mirada apagada y en su silencio constante. Nada en él parece casual. Francisco,
Incapaz de seguir observándolo derrumbarse sin entender la causa, decide hablar con su padre, Amadeo. Le confiesa que Peppa ha terminado su relación con Martín y que esa ruptura explicaría su abatimiento. Amadeo escucha con atención, pero algo no termina de convencerlo. La tristeza de su hijo no es solo la de un amor perdido, es más densa, más peligrosa, como si ocultara una verdad que nadie se atreve a nombrar. Más tarde, Amadeo comparte sus dudas con Eva. Le dice que empieza a comprender que la herida de Martín es más profunda que una simple separación. Eva insiste, quiere saber, exige respuestas con la confianza de quien cree tener derecho a la verdad. Sin embargo, Amadeo se muestra evasivo. No es desconfianza, es miedo. En Valle Salvaje, decir una sospecha en voz alta es darle vida, y él aún no está preparado para confirmar aquello que apenas comienza a tomar forma en su mente. La tensión entre Martín y Peppa también se filtra en una conversación cargada de reproches entre Martín y Francisco. Martín confiesa que hace tiempo dejó de confiar en Peppa, que algo se rompió mucho antes de la ruptura oficial. Francisco, dolido, sale en defensa de ella y le pregunta qué piensa entonces de él, de su lealtad, de su honestidad. La respuesta de Martín cae como un golpe seco, tampoco confía en él. Esa frase revela una fractura más profunda, no solo sentimental, sino de vínculos que parecían inquebrantables. En Valle Salvaje, cuando la confianza se rompe, nada vuelve a ser igual. Mientras tanto, la sombra del castigo de Luisa se cierne sobre todos como una amenaza inminente. Pedrito se entera de lo que está a punto de suceder y, con la impulsividad de quien actúa desde el corazón, promete que nadie la tocará. Sus palabras suenan a rebeldía y a amor desesperado, un juramento ingenuo pero poderoso frente a una injusticia que parece inevitable. Mercedes, consciente de la gravedad del momento, decide actuar. Le comunica a Luisa que ha enviado una carta al juez pidiendo clemencia, aferrándose a la esperanza de que la ley pueda ofrecer lo que el poder se niega a conceder. También le confiesa su temor más profundo, que Alejo esté siendo moldeado por la dureza de su padre, adoctrinado en una visión cruel del mundo. Luisa escucha con el corazón encogido, atrapada entre el agradecimiento y el miedo. La llegada de Atanasio con la información definitiva termina de sellar el clima de angustia. El castigo se llevará a cabo en el templete de la campa, un lugar público, expuesto, donde el sufrimiento se convertirá en espectáculo. La noticia recorre el valle como un escalofrío. El tiempo se agota y cada habitante deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para impedir lo que se avecina. El amanecer no trae calma a Valle Salvaje, sino un movimiento silencioso cargado de intrigas. Adriana avanza por los pasillos con pasos medidos y una determinación fría. Lleva preparada una excusa, quiere ver las joyas de la familia. No hay prisa en su andar, pero sí urgencia en su mirada. Sabe que Victoria es celosa de sus pertenencias y que cualquier gesto fuera de lugar puede despertar sospechas. Cuando finalmente se encuentra frente a ella, Adriana modula la voz, finge curiosidad y se ampara en la cercanía de la boda, en la tradición y en el valor simbólico de las joyas heredadas. Mientras habla, sus manos rebuscan con aparente inocencia entre cofres y cajones. No busca oro ni piedras preciosas, busca señales, huellas, una verdad que Victoria guarda con recelo. La escena se vuelve un duelo silencioso. Victoria observa tensa, percibiendo que esa curiosidad no es del todo sincera. Adriana mide cada gesto, consciente de que un solo error puede cerrar todas las puertas. Cuando se retira, no lo hace con triunfo, sino con una promesa muda de volver a intentarlo. El verdadero botín no es material, es una caja de la que se habla en susurros, un objeto capaz de explicar demasiadas cosas. Más tarde, Adriana cumple otra promesa, esta vez con Matilde. La encuentra inquieta, atrapada entre la esperanza y el temor, sin saber que en Valle Salvaje cada paso dado en silencio puede cambiar el destino de todos. El valle entero contiene la respiración, porque lo que viene ya no se puede detener. Adriana está decidida. Frente a Matilde, le asegura que encontrará la caja, que no se detendrá hasta dar con ella. Afirma que la doncella de Victoria ya confirmó su existencia y que se trata de un secreto vergonzoso, oculto con demasiado cuidado como para ser inofensivo. Sus palabras suenan firmes, casi obsesivas. Para Adriana, esa caja no es un simple objeto,
es la clave para entender muchas cosas que en el valle nunca terminaron de encajar. Matilde la escucha en silencio, pero su expresión se endurece. En sus ojos hay cansancio, un cansancio que nace del miedo a remover un pasado que quizá no les pertenece del todo. Confiesa que ha hablado con Atanasio y que ambos creen que deberían abandonar la búsqueda. No por falta de curiosidad, sino por humanidad. Seguir hurgando en la vida de alguien que ya ha construido otra historia puede provocar un daño irreparable. Hay heridas que, una vez abiertas, no vuelven a cerrarse. Atanasio, sin embargo, no comparte del todo esa prudencia. Para él, la curiosidad también es una necesidad. Saber qué contiene la caja no es solo un capricho, es una forma de cerrar una herida que lleva demasiado tiempo abierta. Y si ahí está la verdad que todos temen, deja caer, sembrando la duda. Sus palabras crean una grieta en la determinación de Matilde, que comienza a vacilar entre proteger y descubrir, entre la compasión y la necesidad de respuestas. En Valle Salvaje, ninguna decisión es sencilla. Cada elección tiene un precio que siempre se paga, tarde o temprano. Mientras tanto, el nombre de Domingo vuelve a pronunciarse como una sombra persistente. Mercedes se reúne con Alejo y, con palabras firmes, intenta aliviar la culpa que lo consume. Le recuerda que Domingo fue un hombre cruel, que hizo daño a muchos, y que su muerte no puede convertirse en una condena eterna para su conciencia. Alejo escucha, asiente, pero el consuelo no logra disipar la inquietud que lo carcome por dentro. A la culpa se le suma un nuevo temor, Braulio. Nadie lo invitó a la boda, nadie esperaba su llegada y, sin embargo, ahí está, recorriendo el valle con una mirada que parece medirlo todo. Alejo teme que Braulio sospeche algo sobre la muerte de su padre. La idea de que alguien pueda atar cabos lo mantiene en constante alerta. La tensión se vuelve palpable cuando Alejo y Braulio salen a dar un paseo. El aire es denso, cargado de silencios incómodos. Braulio pregunta por unas tierras, por un asunto que parece trivial, pero Alejo se queda ausente, como si esa simple pregunta hubiera tocado un nervio oculto. Sus respuestas son vagas, su mirada se pierde en el horizonte y la conversación se atasca en frases cortas, cargadas de un malestar que ninguno se atreve a nombrar. La llegada de Bárbara rompe ese momento incómodo. Al notar la tensión de Alejo, decide intervenir. Se queda con Braulio y, con una naturalidad cuidadosamente ensayada, le cuenta la historia de Alejo y Luisa, presentándola como la causa de su actitud distante. Es una maniobra de distracción, un intento de desviar la atención hacia un conflicto conocido y aparentemente inofensivo, comparado con la verdad que se esconde bajo la superficie. Braulio escucha, asiente, pero su mirada no revela si cree o no esa versión. Mientras tanto, el anuncio del lugar donde se ejecutará el castigo de Luisa actúa como un detonante silencioso. Será en el templete de la campa, un espacio público, expuesto, donde la humillación se convertirá en espectáculo. La noticia recorre el valle como un escalofrío, reordenando prioridades y despertando miedos dormidos. En la casa grande, los murmullos se multiplican. Para algunos, ese lugar simboliza la humillación pública, para otros, confirma que el poder del duque no conoce límites. En medio de este clima opresivo, las relaciones personales comienzan a resquebrajarse con mayor rapidez. Martín es uno de los más afectados. La ruptura con Peppa no solo lo ha dejado herido, sino profundamente desconfiado. Siente que ha vivido demasiado tiempo engañado, que las palabras que antes lo consolaban ahora suenan vacías. Cuando se cruza con Francisco, el intercambio es frío, casi mecánico. Martín ya no busca comprensión, busca respuestas, aunque duelan. Le confiesa que hace tiempo perdió la confianza en Peppa, que algo en su actitud le hizo sospechar que no era del todo sincera. Esa confesión marca un punto de no retorno, porque en Valle Salvaje, cuando la desconfianza se instala, nada vuelve a ser como antes. Martín no habla con rabia, sino con una tristeza seca, agotada, de esas que nacen cuando ya no queda esperanza. Sus palabras, medidas y frías, revelan resignación, pero también una desconfianza que duele más que cualquier insulto. Francisco, herido en su orgullo y en su sentido de la lealtad, no puede quedarse inmóvil. Defiende a Peppa con firmeza, recordando cada momento compartido, cada prueba superada, la honestidad que siempre creyó ver en ella. Su voz se eleva no por ira,
sino por desesperación, intentando rescatar algo que siente que se está desmoronando frente a sus ojos. Peppa, no es como dices. Pero la defensa se convierte en un golpe inesperado cuando Martín, sin dudarlo, lanza una acusación que cambia todo. No solo desconfía de Peppa, tampoco confía en él. La frase cae como una sentencia. Francisco se queda sin palabras. En ese instante entiende que no se trata solo de un conflicto amoroso, sino de una herida profunda en la amistad, una grieta que amenaza con romper todo lo que los unía desde hace años. Desde la distancia, Amadeo observa a su hijo con creciente preocupación. Ha hablado con Francisco, ha escuchado la versión oficial sobre la ruptura con Peppa, pero su intuición le dice que esa no es toda la verdad. Martín carga con algo más pesado que un simple desamor, un secreto que lo consume por dentro. Cuando comparte sus sospechas con Eva, lo hace con extrema cautela. Le confiesa que empieza a comprender el comportamiento de Martín, que hay algo más que no se atreve a nombrar todavía. Eva insiste, quiere saber, presiente que la verdad puede sacudir a toda la familia. Amadeo, sin embargo, se resiste. Se convence de que no es el momento adecuado, aunque en el fondo sabe que el silencio también puede ser devastador. En otro punto del valle, Adriana lucha por mantener el control de una situación que se le escapa de las manos. Logra reunir a Mercedes y a Victoria con un objetivo que, en apariencia, debería ser sencillo: pedirles que mantengan la compostura el día de la boda. Les recuerda que ese evento no es solo una celebración personal, sino un símbolo para todos, y que cualquier enfrentamiento público podría tener consecuencias imprevisibles. Sus palabras son cuidadosas, calculadas, pero la tensión entre las dos mujeres es imposible de ocultar. Adriana sabe que pedir paz entre ellas roza lo imposible. Aprovechando el momento, Adriana lanza una revelación medida al milímetro. Le dice a Victoria que Mercedes le ha regalado la tiara que Pilara utilizó en su boda. No es un detalle inocente. Es un objeto cargado de historia, de heridas abiertas y emociones no resueltas. La reacción de Victoria es inmediata. Su rostro se endurece, sus ojos brillan con una furia contenida. Para ella, la tiara no es solo una joya, sino el símbolo de todo lo que perdió y de lo que cree que le han arrebatado. Sin pronunciar palabra, abandona la reunión, dejando tras de sí un silencio incómodo y una sensación de derrota que pronto se transformará en deseo de venganza. Consciente del impacto de lo ocurrido, Mercedes busca refugio en Damaso. Le cuenta cada detalle, la reacción de Victoria y el miedo a que la situación se descontrole aún más. Damaso escucha con atención, observando en Mercedes una implicación profunda con sus sobrinos, una lealtad que admira y que al mismo tiempo refuerza su propio discurso. Le promete que cuidará de ellos, que no permitirá que nada malo les suceda. Luego, en un tono más oscuro, añade una promesa que suena más a amenaza: vengará la muerte de su hermana Pilara. Sus palabras, pronunciadas como protección, esconden una violencia latente. Victoria, lejos de quedarse inmóvil, transforma la humillación en determinación. Se dirige al granero para buscar a Damaso, decidida a demostrar que no ha perdido el control. El encuentro está cargado de provocación. Ella le asegura que ha ganado, que ha comprendido que el duque solo la ve como una mercancía más. Se presenta ante él con una audacia calculada, despojándose de toda máscara de pudor, utilizando su propio cuerpo como arma, como desafío, como una forma desesperada de recuperar poder. Cuando Luisa se entera de lo que le espera, siente que el aire abandona su pecho. No es solo el dolor físico lo que la paraliza, es la humillación pública, la certeza de ser expuesta ante todos, de convertirse en un ejemplo de obediencia impuesto por el miedo. Sus manos tiemblan y su mirada se pierde, consciente de que el castigo no busca justicia, sino quebrarla ante los ojos del valle entero. Pedrito es uno de los primeros en reaccionar. Su rabia estalla sin filtros, con una fuerza casi infantil pero profundamente sincera. Jura que nadie tocará a Luisa, que no permitirá semejante barbarie. A Luisa no la van a azotar, por encima de mi cuerpo, lanza con la voz quebrada. No tiene un plan, no tiene poder real frente al duque, pero sus palabras se convierten en un acto de resistencia moral que resuena en quienes lo escuchan. Es el grito de quienes no saben cómo enfrentarse al poder, pero se niegan a aceptar la injusticia en silencio. Mercedes,
Consciente de que el tiempo corre en su contra, decide actuar por la única vía que aún considera posible. Se acerca a Luisa con firmeza y ternura a la vez, y le confiesa que ha enviado una carta al juez solicitando clemencia. No es un gesto impulsivo, sino una jugada calculada para ganar tiempo, para abrir una rendija de esperanza en medio de la oscuridad. Mercedes confía, aunque sea mínimamente, en que la razón y la justicia puedan imponerse. Durante la conversación, Mercedes no oculta su inquietud por Alejo. Teme que la influencia de su padre esté moldeando sus decisiones, endureciendo su corazón. Luisa escucha en silencio, agradecida, pero también aterrada. Aprecia el esfuerzo, pero en el fondo siente que quizás nada sea suficiente. El miedo se mezcla con una resignación amarga, como si su destino ya hubiese sido escrito por manos ajenas. Aún así, en su mirada persiste un destello de esperanza, alimentado por la lealtad de quienes se niegan a abandonarla. Ese frágil hilo de esperanza se tensa cuando Atanasio llega con la confirmación definitiva. El castigo se llevará a cabo en el templete de la campa, a la vista de todos. No hay margen para dudas ni interpretaciones. La noticia cae como un golpe seco, marcando un antes y un después. A partir de ese momento, cada palabra y cada gesto giran en torno a evitar lo inevitable o, al menos, a prepararse para afrontarlo. La proximidad del castigo despierta también la reacción de Adriana. Ha intentado mantenerse serena, pero la idea de ver a Luisa sometida a semejante humillación la desborda. El silencio, lo sabe, la convertiría en cómplice. Impulsada por una mezcla de rabia y determinación, decide enfrentarse directamente al duque José Luis. No es solo la vida de una amiga lo que está en juego, sino su propia integridad moral. El encuentro es tenso desde el primer segundo. Adriana no suplica, exige. Le pide que detenga la barbarie, que anule los azotes. Su voz es firme, aunque su corazón late con violencia. José Luis escucha, visiblemente afectado, pero herido en su orgullo. Para él, la autoridad no se cuestiona, y mucho menos bajo presión. Entonces Adriana lanza su ultimátum. Si el castigo se ejecuta, ella y Rafael abandonarán Valle Salvaje para siempre, y él no volverá a verlos jamás, ni siquiera al nieto que está por nacer. Si lo haces, nos pierdes para siempre, sentencia sin titubear. La amenaza golpea al duque en un punto vulnerable. Por un instante, su rostro refleja duda, incluso dolor. Pero la historia demuestra que no siempre actúa movido por el afecto. Adriana sabe que ya ha recurrido antes a amenazas similares y que le han funcionado. Confía en que esta vez también sea así, aunque la incertidumbre la consume. Cuando abandona el despacho, siente el peso de su apuesta. Ha puesto todo en una sola jugada. El destino de Luisa, el futuro de su familia y su propia permanencia en Valle Salvaje dependen ahora de la decisión de un hombre acostumbrado a no ceder. El tiempo avanza implacable y, con cada segundo que pasa, la tensión se vuelve más insoportable. En Valle Salvaje, el silencio ya no es calma, es la antesala de un desenlace que podría cambiarlo todo. Nada ocurre por casualidad, y Victoria lo sabe mejor que nadie. Lejos de sentirse intimidada por la amenaza de una ruptura familiar, interpreta cada golpe como una oportunidad. La humillación sufrida durante la reunión, el desprecio disfrazado de cortesía y la escena de la tiara no solo hirieron su orgullo, también despertaron en ella una determinación fría, calculadora. Para Victoria, el dolor es combustible y la venganza, una estrategia. Cada gesto, cada silencio, es una pieza más en un tablero donde solo sobreviven quienes saben mover los hilos sin mostrar las manos. Su siguiente movimiento es directo y peligroso, la casa de Mercedes. No va en busca de paz ni reconciliación, sino advertir. Desde el primer instante, la tensión se instala en la habitación. Victoria no grita, no pierde la compostura. No lo necesita. Su voz es baja, firme, y su mirada, implacable. Le deja claro a Mercedes que la guerra que se está gestando entre ambas casas no puede continuar sin consecuencias devastadoras. No habla solo de castigos individuales, sino de un futuro teñido de sangre y lágrimas para todo el valle. Si esto no se detiene ahora, Valle Salvaje pagará el precio durante generaciones, sentencia con frialdad. Mercedes escucha con el corazón encogido. Conoce a Victoria lo suficiente para saber que no lanza amenazas vacías. Aún así, no se quiebra.
Su lealtad hacia Luisa y hacia sus sobrinos es más fuerte que el miedo. No responde con dureza, pero tampoco retrocede. Deja claro que no renunciará a lo que considera justo, aunque el costo sea alto. El enfrentamiento no estalla en gritos, pero la tensión es tan espesa que parece cortar el aire. Cuando Victoria se marcha, Mercedes entiende que ese encuentra marcado un punto de no retorno. Mientras tanto, José Luis lidia con las consecuencias del ultimátum de Adriana. Su orgullo herido se transforma en una ira contenida que apenas logra controlar. Convoca a Rafael. Sin rodeos, le exige que controle a su esposa. Le recuerda quién manda en Valle Salvaje, quien ostenta el título y el poder. No toleraré más chantajes bajo mi techo, ruge con la voz cargada de autoridad. Rafael intenta defender a Adriana, explicando que su reacción nace del amor y de la desesperación. Pero José Luis no escucha. En su mundo, la autoridad no se discute, y mucho menos cuando el desafío viene de alguien a quien considera subordinado. La discusión deja a Rafael atrapado entre dos fuegos. Comprende la furia de su padre, pero no puede ignorar el sufrimiento de Adriana ni la injusticia que se cierne sobre Luisa. Al final, reconoce lo inevitable. La situación se ha desbordado y ya no se trata solo de un conflicto familiar, sino de una lucha abierta entre poder y conciencia. En medio de ese caos, Alejo decide intervenir. A pesar del miedo y de la presión constante de su padre, reúne el valor para enfrentarlo. No pide privilegios ni excepciones personales. Pide humanidad. Suplica que ni Luisa ni Evaristo sufran. No quiero ser cómplice de este dolor, dice con firmeza contenida. José Luis, sorprendido, le recuerda que creía que su hijo ya tenía claras sus prioridades. Alejo no duda. Confiesa que sigue amando a Luisa, pero que no soporta la idea de verla humillada. El intercambio es tenso, cargado de silencios y palabras no dichas. Por primera vez, José Luis percibe que el control que creía tener sobre Alejo empieza a resquebrajarse. La semilla de la duda ha sido plantada. En paralelo, Martín enfrenta su propia fractura emocional. En una conversación con Francisco, confiesa que hace tiempo perdió la confianza en Peppa. Francisco, herido, le devuelve la pregunta como un golpe directo. Martín no esquiva la respuesta. Tampoco confío en ti. La frase marca una ruptura profunda. Martín se siente traicionado, aislado, incapaz de apoyarse en nadie. Victoria maniobra desde las sombras. José Luis defiende su autoridad con furia. Adriana, Rafael y Alejo desafían los límites impuestos. Y las relaciones, una a una, comienzan a resquebrajarse bajo el peso de la desconfianza, anunciando que lo peor aún está por llegar. Las maniobras de Victoria no se detienen tras su tensa visita a Mercedes. Por el contrario, se vuelven más audaces, más peligrosas y mucho más personales. Sabe que ha tensado la cuerda entre las dos casas hasta el límite, y en lugar de retroceder, decide jugar una carta distinta, una que siempre ha sido su último recurso, Dámaso. El recuerdo del encuentro en el granero aún arde en su memoria, no como un momento de placer, sino como una herida abierta. Dámaso fue cruelmente claro al recordarle que para ella no fue más que un desliz, una distracción pasajera. Esa humillación no la debilitó. La transformó. Alimentó su rabia, su orgullo herido y su necesidad obsesiva de recuperar el control. Mientras Victoria máquina, Dámaso se mueve con la frialdad de quien calcula cada paso con precisión quirúrgica, sin dejar nada al azar. Tras advertir al duque que su vida podría correr peligro, Dámaso da un paso más y deja claro que no es un hombre fácil de silenciar. Mira a José Luis sin miedo y pronuncia palabras que resuenan como una sentencia. Si muero en 7 días, todos sabrán quién fue el responsable. No es una amenaza vacía. Dámaso ha tomado precauciones, ha dejado información comprometedora en manos adecuadas, listas para salir a la luz si algo le ocurre. Su astucia lo convierte en un enemigo incómodo, alguien que no se doblega ante el poder del ducado, sino que lo desafía desde las sombras. Este pulso silencioso entre ambos hombres añade una capa más de tensión al conflicto general. José Luis, acostumbrado a gobernar a través del miedo, se enfrenta por primera vez en mucho tiempo a alguien que no solo no le teme, sino que parece disfrutar del riesgo. La posibilidad de un escándalo público, de que su nombre quede manchado para siempre, lo obliga a medir cada movimiento. Por primera vez, el duque siente que el control se le escapa de las manos. Mientras tanto, Mercedes reflexiona sobre las promesas de Dámaso.
Él le aseguró que protegería a sus sobrinos y que vengaría la muerte de Asterisco Pilara. Sus palabras, pronunciadas con aparente devoción, despiertan en ella sentimientos encontrados. Por un lado, agradece esa protección en un momento en el que se siente rodeada de enemigos. Por otro, teme las consecuencias de una venganza ejecutada sin límites. Mercedes conoce bien a Dámaso y sabe que su sentido de la justicia no siempre camina de la mano con la compasión. Aún así, cuando todo parece tambalearse, se aferra a esa promesa como a un último salvavidas. Victoria, incapaz de mantenerse al margen, decide intervenir de nuevo. Busca a Dámaso no para suplicarle, sino para advertirle. Le recuerda que la guerra entre las casas puede desatar una tragedia sin precedentes. Sus palabras esconden una amenaza velada. Si continúan así, la respuesta del duque será brutal y no distinguirá entre culpables e inocentes. Dámaso la escucha con una sonrisa irónica. Sabe que Victoria intenta manipularlo, pero también percibe la verdad que se esconde tras su discurso. La sangre podría correr por todo el valle. En otro frente, Adriana se mantiene firme, aunque el desgaste emocional empieza a pasarle factura. El enfrentamiento con José Luis la ha dejado al borde de una crisis peligrosa, más aún por su avanzado estado de gestación. Rafael no se separa de su lado, la sostiene, la apoya y le recuerda constantemente que no está sola, que su lucha tiene sentido. Resiste, Adriana, no está sola, le susurra, intentando darle fuerzas. Aún así, Adriana comienza a preguntarse si su determinación será suficiente para detener la maquinaria implacable del poder. Paralelamente, Atanasio y Matilde continúan con su propia investigación. Están convencidos de que Victoria tuvo algo que ver con la frustración de su boda, pero una duda aún más oscura los atormenta. ¿Quién los delató? Todo apunta a una traición interna, alguien muy cercano. La sospecha se vuelve veneno, erosionando la confianza incluso entre quienes se aman. Ninguno imagina que la puñalada podría haber venido de su propia familia, una revelación que, cuando salga a la luz, los dejará completamente descolocados. La tensión alcanza un punto crítico cuando José Luis, herido en lo más profundo de su orgullo, se descubre acorralado por presiones que llegan desde todos los frentes. En su despacho, el duque camina de un lado a otro con pasos pesados, la mandíbula tensa, consciente de que por primera vez en muchos años su autoridad está siendo cuestionada de forma abierta. Ya no es solo Adriana quien se atreve a desafiarlo, también Alejo, Rafael e incluso Dámaso, cada uno desde su propia trinchera. El poder que siempre ejerció sin resistencia comienza a mostrar grietas invisibles, pero peligrosas. Decidido a reafirmar su dominio, José Luis manda llamar de nuevo a Rafael. Su tono es más severo que nunca, casi cortante. Le exige que ponga límites claros a Adriana, recordándole quién es él y qué representa. Soy el duque de Valle Salvaje, sentencia con frialdad, y no permitiré que nadie, ni siquiera mi propia familia, me someta a chantajes emocionales. Rafael escucha en silencio, midiendo cada respiración. Sabe que cualquier palabra mal colocada puede incendiar aún más la situación. Con cautela, intenta explicarle que Adriana no actúa por capricho, sino por miedo y desesperación, que teme por Luisa y por el futuro de todos. Pero José Luis no está dispuesto a ceder. Para él, la amenaza de abandono no es una súplica, es una traición imperdonable. Aún así, el ultimátum ha dejado huella. La mención del nieto que está por nacer se clava en su mente como una espina. Aunque no lo admite en voz alta, esa idea lo persigue, lo desvela y despierta una duda que lucha por mantener enterrada. En su interior se libra una batalla silenciosa entre el poder absoluto que siempre ha defendido y el vínculo de sangre que lo une a su familia. Esa lucha no se expresa con palabras, sino con silencios prolongados, miradas perdidas y decisiones que se postergan una y otra vez. Alejo, ajeno a los detalles más duros del enfrentamiento final, percibe sin embargo el cambio en el ambiente. El castigo inminente contra Luisa lo empuja a actuar de nuevo. Esta vez no lo hace desde el temor, sino desde una convicción firme. Se presenta ante su padre con una serenidad que sorprende incluso a él mismo. Le reitera que no ha cambiado de opinión, que sigue dispuesto a asumir las consecuencias de su amor, pero que no puede aceptar que Luisa pague un precio tan cruel. Le pide compasión, no solo por ella, sino también por Evaristo, que inevitablemente quedará atrapado en esa decisión. José Luis escucha, intentando mantener su postura inflexible, pero algo se quiebra al ver la determinación de su hijo. Por primera vez,
Alejo no parece un joven manipulable, sino un hombre dispuesto a enfrentarse a la autoridad paterna. El duque percibe ese cambio con una mezcla amarga de orgullo herido y temor. Sabe que si cede ahora, no solo perderá una batalla, sino el control absoluto que ha ejercido durante años. Mientras tanto, Adriana atraviesa uno de los momentos más frágiles de su vida. La negativa inicial del duque a detener el castigo la empuja al borde de una crisis nerviosa que alarma a todos a su alrededor. Su avanzado estado de gestación convierte la situación en un riesgo real. Rafael no se separa de su lado, intenta calmarla, sostenerla, recordarle en voz baja que su lucha no ha sido en vano, que incluso José Luis ha mostrado señales de duda. Resiste, Adriana, esto aún no ha terminado, le murmura, intentando darle fuerzas. Pero Adriana siente que ya ha puesto todo en juego y que ahora solo queda esperar. En medio de esa espera angustiosa, el valle entero parece contener la respiración. Cada personaje intuye que se acerca a un punto de inflexión. El castigo de Luisa, la amenaza de una ruptura familiar definitiva y la creciente rebeldía de Alejo se entrelazan en un nudo casi imposible de desatar. José Luis, solo en su despacho, se enfrenta a la decisión más compleja de su vida: mantener su autoridad a cualquier precio o ceder ante el amor y la presión de los suyos. El ultimátum ya ha sido lanzado y las consecuencias, inevitables, están a punto de manifestarse. En Valle Salvaje, el tiempo se acorta y las decisiones aplazadas comienzan a exigir un desenlace inmediato. Tras haber pasado una noche de lujuria con Damaso, exactamente como lo había planeado, Victoria despierta creyendo que ha recuperado el control. Sin embargo, el desenlace es muy distinto al que imaginaba. Damaso no muestra ni afecto ni remordimiento. Su mirada es fría, casi cruel. No oculta su desprecio y le lanza palabras que caen como cuchillos. ¿No te da vergüenza que José Luis te trate como a la meretriz del palacio? Le reprocha sin bajar la voz. Luego deja claro que, para él, no ha sido más que un escarce pasajero, una distracción sin valor. Una vez saciado, no la quiere para nada más. La humillación es profunda, pero también reveladora. Victoria comprende en ese instante que ha perdido una de sus armas más poderosas. Ese golpe a su orgullo no la frena, al contrario, la empuja hacia decisiones aún más peligrosas. Su ambición herida se transforma en rabia y la rabia, en sed de control. Mientras tanto, Damaso, consciente del riesgo que corre, vuelve a advertir al duque José Luis. Esta vez no se anda con rodeos. Le deja un mensaje claro y preciso: si muere en un plazo de 7 días, todo el mundo sabrá quién es el verdadero asesino. No es una amenaza vacía. Damaso ha dejado pruebas y secretos en manos ajenas, preparados para salir a la luz si algo le sucede. Su frialdad y su inteligencia lo convierten en una figura imprevisible, alguien que juega con fuego sin miedo a quemarse. Ante este escenario, Victoria decide mover ficha de nuevo y acude a la casa de Mercedes. Esta vez no llega con insultos ni humillaciones, sino con una advertencia cargada de gravedad. Le habla de la guerra que se está gestando entre ambas casas y de las consecuencias irreversibles que puede traer. Le asegura que, si no se detiene ese enfrentamiento, la respuesta del duque será recordada durante décadas. No habla solo de castigos ejemplares, sino de sangre derramada y lágrimas recorriendo todo el valle. Mercedes escucha con el rostro tenso. Comprende la magnitud de la amenaza, pero también sabe que retroceder ahora sería traicionar todo aquello por lo que ha luchado. En paralelo, José Luis estalla. Tras la amenaza de Adriana de abandonar el valle si no se detienen los azotes contra Luisa, el duque exige a Rafael que controle a su esposa. Su voz retumba en el despacho mientras le recuerda, con furia, quién manda en Valle Salvaje. Rafael intenta defender a Adriana, explicarle que actúa movida por el miedo y la desesperación, pero José Luis no quiere escuchar. Aunque en el fondo reconoce que la situación se le ha ido de las manos, su orgullo sigue siendo un muro casi imposible de derribar. Alejo no se queda al margen. Vuelve a enfrentarse a su padre para pedirle que ni Luisa ni Evaristo sufran las consecuencias. José Luis le recuerda que pensaba que ya lo tenía todo claro respecto a su relación con Luisa. Alejo responde con firmeza que no ha cambiado de parecer, pero que no permitirá que ella pague un precio tan alto. El intercambio deja claro que el conflicto entre padre e hijo se acerca peligrosamente a un choque definitivo. Mientras tanto, Martín protagoniza otro enfrentamiento que sacude los cimientos de la confianza. Le confiesa a Francisco que hace tiempo perdió toda fe en Peppa.
El mayordomo sale en defensa de ella y le pregunta qué piensa entonces de él. Martín no duda en responder que tampoco confía en Francisco. Esa frase marca una ruptura profunda que amenaza con arrastrar a más personas al abismo. Pero el momento más impactante llega con Asterisco Braulio. En una conversación con Victoria, ella menciona el impacto que causó la noticia del asesinato de su padre. Braulio responde con dureza, asegurando que esos desalmados deberían pagarlo muy caro, refiriéndose a los bandoleros que supuestamente lo mataron. Sin embargo, el verdadero golpe se produce cuando Braulio y Luisa se encuentran cara a cara. Luisa intenta mantener la compostura y afirma que nunca había oído hablar de él. Entonces, Braulio se presenta como el hijo de Asterisco Domingo Gálvez de Aguirre y le pregunta si tuvo el placer de conocer a su padre. En ese instante, el mundo de Luisa parece venirse abajo. Sabe que una sola palabra fuera de lugar puede condenarla. Así, Asterisco Valle Salvaje queda suspendido en un instante de máxima tensión, con todos los caminos abiertos y todas las amenazas latentes, esperando que el siguiente movimiento lo cambie todo para siempre.